Muy bien. Hay un pasaje en la Escritura muy interesante que tiene que ver con un milagro que se realizó en el Antiguo Testamento, milagro que Dios hizo a través del profeta Eliseo. Eliseo había sido llamado por el Señor a través de Elías. Elías pasó por cierto lugar, vio a Eliseo trabajando, arando en el campo, con varias yuntas de bueyes, y le tiró un manto. Era un distintivo profético del profeta Elías, era peculiar en él, y le lanzó el manto, o se lo puso el manto, y aquel hombre comenzó a seguir al que él llamaba su señor Elías. A Elías, como después a Eliseo también, le llamaban los siervos, le llamaban los profetas, le llamaban los reyes mismos a los cuales ellos les profetizaban dentro de la nación judía, dentro de la nación de Israel. Le llamaban con una frase característica, les decían: Padre mío, su gente de a caballo, carro de Israel y su gente de a caballo. Y eso no solamente era una expresión familiar, muy amorosa, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, sino que quería decir: tú eres fortaleza para el pueblo de Israel. Si tú no estás presente, entonces sucumbimos, pero si tú estás presente y nos llevas de la mano, vamos a ir hacia la victoria segura, vamos a ir hacia adelante. El profeta representa o es la voz de Dios hacia un pueblo en necesidad, recuerde eso. El profeta Elías caminaba con Eliseo después de que fue llamado, y Eliseo pues rompió todo lo que tenía, no dejó puentes a través de los cuales poder regresar, sino que simplemente quiso ir a acompañar a este hombre en ese proyecto de fe. Elías caminaba con él siempre y le enseñaba, era la forma característica de enseñar. Y un día a Elías se le ocurrió algo interesante para decirle a Eliseo, y le dijo: Eliseo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Eliseo pensó seriamente en aquel momento hermoso, era la oportunidad de su vida, era la oportunidad dorada para él. ¿Qué podía pedirle a ese hombre de Dios? ¿Qué podía pedirle a ese hombre de fe? A ese hombre con una potencia tremenda, ese hombre que oraba y hacía que del cielo se descendiera fuego, ese hombre que oraba y se cerraba el cielo durante 3 años y medio, y oraba otra vez y comenzaba a llover. Ese hombre que se registran por lo menos 7 milagros en la vida de el profeta Elías. Este Eliseo se sintió tan impactado por la obra que realizaba Dios a través de su vida, que le dijo: dame la doble porción del Espíritu de Dios que está en ti. Elías le dijo que había pedido una cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando yo fuere levantado, entonces te será dado, si no, no. Elías sabía, Dios le había hecho ver y sentir que iba a ser levantado sin ver muerte, y por eso Elías le dice: si me vieres cuando yo fuere levantado, te será dado lo que pides, si no, no. Eliseo siguió de cerca a su señor Elías, nunca lo dejaba. Elías le decía: vive Jehová y vive tu alma, que voy a ir a tal lugar. Y Eliseo le decía: no te dejaré, voy a ir contigo, voy a ir a Jericó, voy a ir a este lugar, voy a estar en Gilgal. Y Eliseo decía: yo voy a estar contigo. No quería dejarlo, no quería dejar de verlo, ponía su mirada en él. La Biblia nos manda a nosotros a poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, dicen los que saben que después de ese momento que Elías le dijo: si me vieres te será dado, y si no, no, no pasó un día, no pasaron una semana, un mes, no pasó un año, pasaron por lo menos 20 años. Y durante 20 años el hombre fue fiel, Eliseo fue fiel para seguir los pasos de Elías y para poder verlo en todo momento y en todo lugar. Siempre estaba con él. Un día mientras caminaban, un día mientras platicaban, un carro de fuego con caballos de fuego se puso en medio de los dos. Para mí era un distractor bonito. Si uno se siente admirado cuando mira un carro muy lujoso en la calle, si uno se siente admirado cuando mira algo que le llama la atención, algo rimbombante, colorido, ¿cómo no se iba a sentir alguien atraído al ver un carruaje de fuego, caballos de fuego? Relinchaban y sacaban las grandes llamaradas. Era interesante, ¿no?
Pero la Biblia dice que Elías fue levantado en un torbellino. Algunos interpretan que se subió al carro de fuego y en el carro de fuego el torbellino lo levantó, un tornadito lo levantó, se lo llevó a los cielos, sin ver muerte. Pero me parece a mí que si haya ido en el carro o no se ha ido en el carro y solamente se ha ido en el torbellino, el carro fue un distractor para ver si Eliseo en verdad mantenía su mirada puesta en Elías y no se ponía a ver el carro, que estaba muy simpático. Esos distractores vienen a nuestra vida a cada momento y muchas veces nosotros desviamos nuestra mirada del Señor por ver todas esas cosas que están a nuestro alrededor. No nos convienen, no nos edifican. La misma Biblia dice que todo me es lícito, pero no todo conviene, que todo me es lícito, pero no todo edifica, que todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna de estas cosas que sé que me van a intoxicar mi alma, mi corazón, mi mente y todo mi ser. Pues así las cosas. Eliseo comenzó entonces a desarrollar su ministerio profético. Y lo extraño de esto, e interesante a la vez, es que Elías era el director de una escuela de profetas, por decirlo de esa manera. Pero en ninguno de los profetas se encontró potencial adecuado para poderlo hacer o nombrar su sustituto. Fue a buscar un boyero, fue a buscar un agricultor, un hombre que araba la tierra, un hombre que tenía yuntas de bueyes. A ese fue a buscar. Es que Dios no anda buscando exactamente la gente que esté capacitada hasta el máximo para poderlo usar. Más bien, si está capacitada, pues amén. Si no está muy capacitada, pues también amén, porque de todas maneras Dios lo que busca es corazones dispuestos para capacitarlos Él, para moldearlos Él, para poderlos formar a su imagen y que de esa manera puedan realizar una labor especial para la gloria de su nombre. El que está capacitado hasta el tope, pues a lo mejor será más fácil. Será más fácil si es humilde, será más fácil si se humilla ante la presencia de Dios. El que no está capacitado en última instancia dice, pues yo que voy a perder, pues yo ni sé nada, pues, y si Dios me quiere usar, gloria a su nombre. Pero de todas maneras, sea una cosa o la otra, Dios lo que quiere es que nos dispongamos en nuestro corazón para poder ser capacitados y moldeados conforme a su voluntad soberana. Eliseo fue así. Y Eliseo entonces, todos aquellos detractores, todos aquellos que se burlaban de él, todos aquellos que decían cosas acerca de Elías, acerca de que ya se le había quitado la cobertura de él, esa gente después se dio cuenta que Eliseo tenía una unción especial sobre su vida. En una oportunidad, si usted recuerda, un poco antes de este pasaje que queremos leer de Segundo de Reyes, capítulo 6, un poco antes, allá por el capítulo 2 del segundo libro de Reyes, algunas personas, unos jóvenes, le gritaron: sube, calvo, sube. Y algunas veces la expresión es interesante también, porque nos hace pensar que a lo mejor el hombre no tenía cabello, no tenía pelo, era pelón, y por eso se burlaban de él. Sube, calvo, sube. Pero lo que significa exactamente la expresión es: ya Dios te quitó la cobertura que tenías, ya te quitó a tu señor Elías, y ahora entonces no tienes ninguna cobertura sobre ti que te dé su apoyo para que te saque adelante. Y por lo tanto entonces ya no puedes hacer nada porque Elías ya no está presente. Él le mostró a esos muchachos que lo insultaban y le decían cosas y se burlaban de la unción que reposaba sobre Eliseo, maldiciéndolos. Salió una osa y lo destruyó como a 42 muchachos, dice la escritura, en aquella oportunidad, cuando Eliseo los maldijo. Si en la vida de Elías se contabilizan 7 milagros, en la vida de Eliseo se contabilizan por lo menos 14 milagros. Eliseo pidió la doble porción del Espíritu de Dios que reposaba en Elías. Recuerde eso. Cuando usted pide algo a Dios, Dios no está jugando. Dios quiere ver su actitud, Dios quiere ver su disposición y quiere ver cómo vamos a realizar nosotros la labor para Él, para su gloria, para su honra. Y Él va a derramarse sobre nosotros de manera espectacular, como solo Él lo sabe hacer. En esta oportunidad, Segundo de Reyes, capítulo 6, acababa de suceder aquel milagro de aquel general sirio llamado Naamán, que lo narra el capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Y acababa de suceder una cosa impresionante a la vez. Naamán fue limpiado de su lepra cuando Eliseo lo mandó a sumergirse en el Jordán por 7 veces. Aunque Naamán no quería, porque estaba acostumbrado a otro trato y no a ese trato un poco indiferente que sintió de parte del profeta,
Una cosa interesante es que Elías podía hablar bastante, Eliseo casi no hablaba, pero cuando Eliseo hablaba hacía temblar hasta los más poderosos. A Eliseo le temían los reyes. Cuando Eliseo iba a hablar o iba a decir una palabra, la gente temblaba, porque era un hombre tremendo y sabían el respaldo de Dios sobre su vida. Pero lo que sucedió en aquel entonces fue que su criado Giesi fue, cuando Naamán fue sano, él le ofreció una serie de regalos a Eliseo, oro y un montón de telas y un montón de cosas, y Eliseo le dijo que no quería nada. Ese era un milagro de Dios para su vida, que no quería nada, que se comportara fielmente, que hiciera la voluntad de Dios. Pero Giesi se le despertó la ambición cuando vio aquellos ofrecimientos de Naamán el sirio, y se fue detrás de él, lo fue a alcanzar por allá muy lejos y le dijo: dice mi señor el profeta que le mandé unos cuantos regalitos, que se equivocó, ¿verdad? Que los necesita realmente. Y entonces aquel hombre los cargó ahí en unos animales y se lo llevó, se lo fue a esconder. Pero en medio de todo eso que Giesi hizo, Giesi era un tipo, un hombre pues con una tipología de carnalidad en su vida, tipo de un hombre carnal, en otras palabras pues. El hombre carnal o la mujer carnal pues es aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, pero no vive según los lineamientos del Señor en su palabra, sino que hace su propia voluntad, vive en rebeldía, vive no en sujeción delante del Dios Todopoderoso. Y este hombrecito, por haber hecho eso, por haber mentido, por haber ido a querer robar todas estas cosas, no las disfrutó, se volvió leproso. Esto es lo que la Biblia declara. Y ante esa situación, ¿qué podía hacer pues? Si el mismo profeta le dijo ahí, los últimos 2 versículos del capítulo 5 nos narran eso. Eliseo le dijo, él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. Segundo de Reyes capítulo 5 versículos 26 y 27. Segundo de Reyes capítulo 5 versículos 26 y 27. Los últimos 2 textos pues. Por tanto, la lepra de Naamán, el último, el 27, se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Oiga la ambición lo que trajo. Hermana, qué triste, ¿no? Y a toda la descendencia. Es una sentencia terrible. ¿No es cierto que a veces nosotros acarreamos maldición para nuestra familia? He dicho miles de veces, y usted me ha oído decirlo, mis decisiones no me afectan solo a mí, sino que afectan a toda mi descendencia. Si son buenas, afectarán de una manera positiva a mi descendencia. Si son malas, afectarán de manera negativa a mi descendencia. Se te pegará a ti y a toda tu descendencia. Oiga qué terrible. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Pero lo interesante que sucedió después es que, y yo no sé, no quiero forzar la escritura ni nada por el estilo, simplemente es una idea que viene a mi corazón. Muchas veces las cosas que cometemos los carnales, voy a incluirme ahí pues, hacen que la obra del Señor no progrese, no prospere como Dios quiere prosperarnos. Somos obstáculo, somos estorbo. No nos queremos corregir, no queremos que Dios nos limpie, no queremos humillarnos delante de Dios, no queremos confesarle nuestros pecados al Señor para que Él nos perdone y nos limpie y alcanzar de Él misericordia. No queremos, queremos vivir así como estamos. Y eso detiene el plan de Dios para la iglesia muchas veces. Se mira bíblicamente cómo muchas personas actuaron así, pecaron, encubrieron su pecado, escondieron cosas, y eso detuvo la marcha del pueblo de Dios por un tiempo, por una semana muchas veces, o más tiempo a veces también. ¿Cuánto tiempo nos hemos atrasado o retrasado nosotros por estorbos, o porque nosotros mismos hemos actuado de manera carnal y hemos hecho que la bendición de Dios no fluya plenamente en nuestro ser? ¿Cuántas veces nos hemos atrasado o actuado de esa manera? Lo que sucede acá es que después de que este hombre, Giesi, es apartado,
comienza el capítulo 6. No necesariamente que así estaba en los originales. Esto se ha hecho así, se le ha puesto capítulos y se le ha puesto todo en orden, claro que sí. Pero lo interesante es lo siguiente. Vea lo que dice el capítulo 6, Segundo de Reyes capítulo 6. ¿Lo tiene? Segundo de Reyes capítulo 6 versículo 1, ¿sí? Amén. Vea lo que dice. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, la escuela profética que él dirigía ahora, ya Elías se había retirado, había sido levantado por el Señor, ahora Eliseo estaba al frente. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Y eso es lo que me llamó la atención. Giezi fue apartado, y antes que eso sucediera, ninguno de los de la escuela de profetas dijo, hey, ya no cabemos. Pero después que el carnal fue apartado, entonces ahora dicen, ya no cabemos. El lugar donde estamos es estrecho, nos es estrecho. Hemos crecido. Muchos se han unido a la escuela profética. Muchos quieren ser portadores de una palabra de bendición. Muchos están llegando. Eliseo, ya no cabemos. Mi señor Eliseo, ya no cabemos. Qué interesante que nuestras actitudes de carnalidad, de pecaminosidad, puedan ser limpiadas, y entonces seamos no obstáculo, sino que seamos una oportunidad para muchas otras personas de que vean el fluir de Dios en nuestra vida, y que la gente pueda, al ver el fluir de Dios operando en nosotros, tener deseo de meterse en esas aguas salutíferas del Cristo de la gloria. Esto es lo que dice ahí. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Y vea lo que sucedió. Versículo 2, vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí un lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Les dio permiso. Si es cierto, estamos estrechos, vayan a conseguir entonces vigas, vayan a conseguir entonces todas las cuestiones necesarias, la madera necesaria para poder construir o una casa grande en donde podamos habitar. Claro, los profetas estaban ahí. Ahí comían, ahí vivían, ahí dormían, ahí se desarrollaban, ahí recibían sus lecciones, sus enseñanzas, ahí tenían el modelo de vida, Eliseo, para que les diera ejemplo de cómo vivir la vida profética, hoy diríamos la vida cristiana normal. Y estaban ahí dispuestos, y él les dijo, vayan, no hay problema, les doy permiso. Interesante es que nuestras decisiones y nuestros deseos los compartamos con el Cristo de la gloria. Interesante es, Él nos conoce, Él sabe perfectamente bien de qué cosas tenemos necesidad, pero es especial que yo tome una buena actitud, tengo una buena actitud, y en lugar de hacer las cosas a mi antojo y decir, no, si yo lo hago como a mí me da la gana, pues de todas maneras Dios me da libertad para que yo lo haga. Pero qué bueno es tener comunión e intimidad con el Señor para irle a contar nuestros planes. Ya los conoce, ir a contar nuestros proyectos, ya sabe cuáles son, pero Él quiere oírnos hablar, Él quiere oírnos decir las cosas. La comunicación no solamente es que Él me hable, la comunicación es que yo le hable y Él me conteste. La comunicación es que Él me diga y yo le responda. Es de doble vía la comunicación. Si no es así, entonces falla la comunicación. Hay obstáculos en la comunicación, hay interferencias en la comunicación. El mayor obstáculo en el modelo de la comunicación, de cuando se envía un mensaje del emisor hacia el receptor, es una interferencia. Y en la vida espiritual, la peor interferencia que existe, o el ruido es la peor interferencia que hay, pues en todas las cuestiones, pero la peor interferencia que hay en el mundo espiritual es el pecado. El pecado no deja que el mensaje de Dios se reciba a plenitud en nuestra vida, y que nosotros, al hablar con el Señor, llegue nuestra oración plenamente al trono de la gracia, porque hay pecado que nos estorba, porque hay obstáculos que no nos dejan prosperar o florecer. Dios quiere hacernos florecer en cualquier ambiente donde nos encontremos, y Dios no nos va a estar oprimiendo o a negarnos las cosas. Vamos a decírselo, vamos a compartir con Él, vamos a decirle las cosas que necesitamos, y Él nos va a decir seguramente lo mismo que el profeta Eliseo le dijo a los profetas: andad, caminen, háganlo, reciban eso que ustedes quieren, consíganlo, yo voy a estar con ustedes de todas maneras y yo les voy a ayudar a salir adelante, no se preocupen, yo no los voy a dejar jamás, siempre los voy a sustentar con la diestra de mi justicia, sigan adelante, vayan. Pero vea las cosas interesantes que pasaron. Versículo 3, y dijo uno:
te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Unos le dijeron, necesitamos ir a conseguir las vigas para construir una casa grande en donde habitar. Él les dijo, andad. Pero otro fue más astuto, más sabio. No solamente quiso hablar con el profeta, le dijo, tú tienes que venir con nosotros. Si tú no vas, no habrá bendición completa. Te rogamos que vengas con tus siervos. ¿Se habían puesto de acuerdo entre todos ya? ¿Le habían encomendado a una persona para que lo dijera? ¿O es que esta persona tuvo iniciativa, pero no lo dijo de manera individual, sino que usó a todos los demás, porque lo dice en términos plurales? No le dijo, yo quiero que tú vengas conmigo, yo deseo que usted, profeta, me acompañe a mí, sino que le dijo, te rogamos que vengas con tus siervos, te necesitamos. Un día Moisés le dijo a Dios, allá en Éxodo capítulo 33, si no mal recuerdo, le dijo, si tu presencia no va a ir conmigo o no va a ir con nosotros, no iremos. ¿Se recuerda? No vamos a ir. Si tú no vas con nosotros, no vamos. Voy a enviar mi ángel. Si tú no estás con nosotros, no caminamos. Separados de Dios, nada podemos hacer. Y estos hombres son una tipología de lo que es Dios para cada uno de nosotros. Dije que el profeta es la voz de Dios para un pueblo en necesidad, para un pueblo que necesita edificación, exhortación y consuelo. Y Dios está por su Espíritu Santo siempre con nosotros para animarnos, para exhortarnos, para consolarnos, para ayudarnos, para recordarnos las cosas que Cristo ya nos ha enseñado, y para que podamos vivir una vida de victoria y una vida de felicidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este hombre le dijo, cuando este varón, este profeta le dijo, te rogamos que vayas con tu siervo, que vengas con tus siervos, él no se negó, él dijo, yo iré. Dios está queriendo que le hablemos de esa manera y que lo tomemos en cuenta en todos los proyectos de nuestra vida. A veces lo tomamos en cuenta cuando vamos a realizar una empresa que nosotros consideramos que es muy grande, que es muy difícil de llevarla a cabo. A veces lo tomamos en cuenta cuando tenemos miedo de hacer algo y le decimos, Señor, ven y ayúdame, yo tengo temor de esto, no sé qué me va a suceder, Señor, ven conmigo, por favor, ayúdame. Pero cuando no queremos que se dé cuenta nadie de lo que estamos haciendo, cuando no nos interesa que el Señor esté con nosotros para darnos de su cobertura, o tenemos vergüenza de lo que vamos a hacer, nos desligamos de Él, no lo tomamos en cuenta, no le hablamos. Todas las áreas de tu vida, iglesia presente, deben ser controladas por el Espíritu Santo de Dios. Si no es así, algo está fallando en mi vida, algo está fallando en tu vida. Si el objetivo principal de estar en el templo no es alabar a Dios, algo está fallando. La Biblia dice, el objeto de tu alabanza es Jehová de los ejércitos. Él es el objeto de tu alabanza, dice, y Él es tu Dios. Si algo no está así, acorde a lo que la Biblia declara, algo está fallando en nuestras vidas. Este hombre le dijo, te rogamos que vengas con tus siervos. La iniciativa fue maravillosa, el deseo fue glorioso, buscó a la persona indicada. ¿Y quién mejor que Eliseo para poder acompañarlos? Ellos iban a ir a trabajar, iban a desarrollar una labor. Y vea que si Eliseo no hubiese estado presente, se hubieran metido en graves problemas, especialmente uno al que le pasó un accidente terrible. Usted sabe la historia bíblica seguramente. Ese hombrecito fue a trabajar y trabajó bien, estaba desarrollando un trabajo, pero perdió el instrumento de trabajo. Y eso es terrible, ¿no? Que estemos dispuestos a trabajar para el Señor y que se pierda el instrumento de trabajo, se te pierdan las fuerzas, se te pierda las cosas que tú utilizas, tu misma vida se deteriore y entonces no podamos desarrollarnos plenamente para el servicio de nuestro Dios. Es duro. Hablaba del joven allá que está estudiando, y ellos necesitan estar pero en un perfecto estado físico, pues. Cuando les hacen el chequeo médico, si algo le falla, si la rodilla le está fallando, le dicen, usted no va a calificar, porque le fallan las rodillas. Usted no mira bien, no califica. Usted tiene el pie plano, pues también está casi descartado. Tienen que estar en un perfecto estado físico. Y bueno, eso es así. Por eso es que yo no entré.
Cuando me vieron me dijeron: usted, olvídese, hermano, ¿qué le pasa? ¿Cómo viene usted aquí a inscribirse en esto? Pues no, estoy bromeando, pero es difícil, ¿no? Que yo vaya a querer ir a meterme a un volado así, cuando ahí lo primero que le van a poner a uno es chicharrón, pues. No, hombre, hermano, ¿y cómo? De aquí allá a la esquina ya no aguanto yo, mucho menos tirarme unas cuantas vueltas alrededor de una cancha o algo por el estilo. Es complicado. Se necesita cosas así. Pues se necesitaba para esto también disposición en el corazón de los profetas. Y este hombre le dice: te rogamos que vengas con tus siervos. Eliseo dijo: yo iré, yo iré. A veces creemos que Dios no nos va a apoyar en las cosas que vamos a realizar. A veces ni siquiera queremos orar a Dios algo que tenemos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos da pena. Pero Dios es nuestro Padre Celestial. Pero Dios es nuestro papá, aleluya. Necesitamos el abrazo del Padre, la comunión con el Padre Celestial. Y a veces, aunque no creamos que Dios se va a interesar por las cosas que le vamos a decir, probémoslo, probemos y veamos cómo en realidad va a responder o a reaccionar. No te va a dejar defraudado, jamás te va a dejar avergonzado. El salmista dijo en el Salmo 71: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo jamás avergonzado, aleluya. Porque Dios siempre está dispuesto a bendecir a su pueblo. Eliseo dijo: yo iré. Y vea lo que sucedió. Vea lo que sucedió. Aquí comienzan unos puntos del mensaje que yo quisiera dejar en su corazón, en su mente. A lo mejor de manera rápida, quién sabe si lo termine, pero de todas formas, vea lo que sucedió. Versículo número 4. ¿Lo tiene? Segundo de Reyes 6:4. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Estaban trabajando, todos estaban trabajando. Cortaron la madera. Alguno que otro a lo mejor pudo fingir, pero la gran mayoría estaba trabajando. Y aconteció, versículo 5, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Así de manera, una interjección: ah, Señor mío, era prestada. Qué chueco, la regué. En buen salvadoreño, pues, chueco, la regué. Me dijeron que la cuidara, se me perdió, se fue en el agua, se hundió. El hierro no flota, se hunde. ¿Y cómo la recuperaba? ¿Y cómo ahora iba a hacer? Esto me hace pensar en una cosa y varias cosas, dos o tres por lo menos. Número uno, el hombre estaba trabajando, y mientras trabajaba no estaba haraganeando, no estaba holgazaneando. Versículo 5 dice: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Estaba trabajando, pero mientras trabajaba, número uno, perdió su poder, su habilidad para servir. ¿Cómo así? Hermanos, muchas veces nosotros nos dedicamos al trabajo en la obra del Señor, al servicio en la obra del Señor, nos entregamos para servir al Señor con todo nuestro corazón, pero caemos muchas veces en el activismo, caemos muchas veces en el desarrollo de la actividad que queremos que se lleve a cabo, que queremos que se finalice, pero se nos olvida, mientras estamos laborando, afinar el instrumento de trabajo. Trabajas con tus manos, trabajas con tu mente, trabajas con tu corazón, trabajas con tu alma, pues es lo que pones al servicio, a la disposición del Señor. Y muchas veces se nos olvida ir al Dios Todopoderoso, al esmeril divino, para que nos saque filo, para que nos saque punta, para que nos saque brillo, para que estemos siempre bien afilados. Y él, mientras trabajaba, estaba tan afanado dándole al árbol con el hacha, que se descuidó de revisar el instrumento de trabajo para ver si el pedazo de hierro no se estaba saliendo. Muchas veces eso es lo que sucede cuando la gente está trabajando con pico y con palas que se les zafan del pedazo de madera. La gente los está cuidando siempre, revisando constantemente para poderlos afirmar una vez más.
Si algo está fallando, entonces tienen cuidado de eso. Lo reparan primero, le dan el mantenimiento primeramente para después seguirlos utilizando. Si no, la cosa no va a funcionar. En la vida espiritual es lo mismo. Muchas veces estamos sirviendo al Señor y en el servicio que realizamos para Dios dejamos de brillar, nos opacamos, perdemos todo poder para el servicio. Y la gente se pregunta: ¿y por qué si estos estaban tan bonitos? ¿Por qué si estos iban creciendo? Y uno mismo se dice: ¿pero por qué, Señor, si yo lo estaba haciendo para tu gloria y tu honra? Es verdad, pero el problema es que nosotros, aunque quisimos honrar al Señor, nos descuidamos de tener comunión con el Señor. Muchas veces nos interesamos más por la obra de Dios que por el Dios de la obra en nuestra vida. Y eso es lo que me parece a mí que aconteció ahí. Mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. El no darle mantenimiento a nuestra vida en la presencia de Dios en oración hará que nosotros nos desanimemos más rápidamente en el servicio, en la obra del Señor. Hermano, esto del servicio muchas veces puede parecer aburrido. Esto de los privilegios muchas veces puede parecer algo tedioso y algo demasiado cargante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todos los días de culto tenemos algo que hacer para Dios. Porque todos los domingos por lo menos hay que venir al culto. ¡Qué barbaridad! Y algunos desarrollan todos los domingos un privilegio para Dios. Otra vez la clase, otra vez a estar cantando, otra vez a estar ministrando, otra vez a estar parado asoleándome, otra vez, sí, otra vez. Porque Dios todos los días de tu vida te atiende tus necesidades. Y Él, cuando le clamas, no dice: otra vez viene este tipo a clamar, otra vez viene la hermanita que nunca se sacia, que nunca resuelve sus problemas por más que le doy el consejo. No quiere, es de más. Otra vez viene la mamá con el cipote a decir: Señor, cuídamelo, Señor, guárdamelo, Señor, semejante tasajón que tiene ahí. ¿Y Dios te dice así? No, no te dice así. Te ama, te bendice, se interesa por ti y por tus necesidades. Pero nosotros muchas veces actuamos de manera incorrecta y nos enojamos, reclamamos por no meternos con el Dios de la obra. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muchas veces no es así, porque no habitamos al abrigo del Altísimo. Se pierde el brillo para servir. ¿Cómo viene usted a servir los días domingos? Por lo menos el domingo, pues. Le dije la vez pasada que a veces tenemos señales de idolatría en nuestra vida. Solo un día le dedicamos al Señor y a puras penas a veces. Y eso también es una actitud negativa, pues. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, pues. Usted sabe que es bueno servir al Señor, pero no lo hacemos. Usted, mire, y los trabajos, se lo dije la vez pasada y hoy se lo vuelvo a decir, se lo vuelvo a expresar. La gente está teniendo trabajos que son trabajos pero opresivos, en verdad, con jefes tipo faraón. Están actuando de manera ingrata. 10 horas de trabajo y el pago es igual. Desarrollan un montón de cargos y le exigen más todavía y más todavía y mucho más. Quieren ver mucho más resultados, mayores resultados, pero no le aumentan un 5 y lo sacan bien noche y ahí los tienen desvelándose. La gente que trabaja en esta área de la computación los tienen a las 10, 11, 12 de la noche y se llevan trabajo para su casa y están desvelándose y siguen, olvídese, y están atorzonados hasta la coronilla, que ya no quieren seguir adelante y ya quisieran encontrar otro trabajo. No renuncian porque tienen necesidad del pistillo, pues, porque hay necesidad de ganar algo. Pero lo cierto es que están desesperados. En la obra del Señor dedicamos un ratito y Dios en medio de todo nos comprende, fíjense. Ahí venimos y declaramos que el domingo es el día del Señor, pero en medio de todo lo que declaremos, nosotros muchas veces nos da lo mismo que sea el día del Señor. Simplemente nosotros dedicamos el ratito al Señor y ya después decimos: ya cumplí, Dios mío, gloria a tu nombre. En el servicio se nos puede terminar el brillo para servir. A este hombre se le cayó el hacha y el hacha era prestada. 2 cosas más rapidito, pues, para dejarlo así. No solamente perdió su poder para servir, sino, o su habilidad para servir,
sino que perdió su capacidad de trabajo, su poder para realizar la labor. Ya no la pudo llevar a cabo. Imagínense si hubiera quedado con el palo nada más, con la madera, dándole al otro palo para ver si lo cortaba. Toda la gente hubiera pensado que se volvió loco este tipo, pues. Ya no le iban a decir profeta, sino que le iban a decir agárrenlo porque este tipo está endemoniado, pues. Imagínense con el garrote nada más pegándole al palo para ver si lo cortaba. Era absurdo, era ilógico. Pero muchas veces también sucede eso. Muchas veces también sucede esto. Se le cayó el hacha en el agua y por esa razón gritó desesperadamente diciendo: ah, Señor mío, era prestada. No solo perdió su habilidad para poder servir, sino que perdió su poder para trabajar. Ya no tenía poder para realizar la labor. A veces nosotros, en medio de nuestra labor que realizamos para Dios, creemos que estamos ungidos con el poder del Espíritu Santo siempre y decimos: lo voy a seguir haciendo igual. Pero por muchas razones aquella unción se ha ido diseminando, se ha ido apartando de nosotros, porque no hemos dado el primer lugar al Señor en nuestra vida. Sansón una vez dijo: otra vez voy a salir igual que las anteriores y voy a golpear a los filisteos y voy a romper estas ataduras. Pero dice la Escritura, y esa es una de las frases que a mí me causan más tristeza en la Biblia, cuando dice la Escritura que Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. Sansón pensó: otra vez igual, estaba jugando con Dios. Y entonces dijo: no, dijo, es de más, aquí yo vuelvo a salir igual y voy a salir bien librado y voy a derrotar a los filisteos nuevamente. Pero Sansón lo que no sabía es que Dios se había apartado de él. Muchas veces nuestra actitud es así. Creemos que podemos seguir realizando la labor, pero la unción no ha sido renovada en nuestras vidas. Necesitamos estar en la presencia de Dios para tener esa unción fresca y nueva que se derrame sobre cada una de nuestras vidas. No solo perdió su habilidad de servicio o su capacidad para servir, perdió su poder para trabajar, pero perdió algo que no era suyo, sino que se lo habían prestado. Eso era terrible, pues. Ah, Señor mío, y era prestada. Perdió algo que no le pertenecía, no era suyo, era prestado. Hermanos, lo que Dios nos ha dado, aunque la Biblia diga en Romanos 11:29 que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, quiere decir que Dios no nos anda quitando las cosas que nos da, pues. Y el llamamiento que Él nos ha hecho es un llamamiento para siempre, no solo para un ratito, es por siempre y para siempre. Si nosotros no lo queremos es otra cosa, pero Él nos ha llamado a su servicio. Él nos ha llamado a hacer su voluntad todos los días de nuestra vida, y Él estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Pero lo que nos ha dado realmente no nos pertenece, de Él, pues. Somos de Él, y Él ha derramado sobre nosotros su Espíritu Santo, que podemos hacer uso de las bendiciones de Dios y de sus promesas porque somos sus hijos. Amén. Que nos corresponde esa bendición, gloria a su nombre. Pero realmente, si Él no quiere dárnoslo, no nos lo daría. La salvación no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dios se derrama sobre nosotros de una manera especial, espectacular, gloriosa, más que maravillosa. Y debemos cuidar lo que Dios nos ha dado. Debemos cuidar la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. El Espíritu de Dios se contrista fácilmente con nuestras acciones pecaminosas. Debemos cuidarnos de estar en santidad y de caminar en santidad todos los días de nuestra vida. Debemos hacer su voluntad. Debemos expresarnos de una manera adecuada delante del Señor. Cuando Él perdió lo que no era suyo, sino que se lo habían prestado, ¿qué habrá pasado con aquel profeta? Seguramente quedó apenado, pues. Seguramente quedó avergonzado y estuvo lamentando su pérdida porque estaba consciente de lo que había perdido. Cuando nosotros perdemos la bendición de Dios, cuando dejamos de lado la bendición de Dios, cuando dejamos escapar la bendición de Dios, su unción sobrenatural para que opere en nuestras vidas, quedamos avergonzados. A lo mejor muchas veces no queremos aceptar las cosas, no queremos reconocer delante de los demás que sí hemos fallado. Sin embargo, estamos conscientes de lo que hemos perdido. Estamos conscientes de que Dios se ha separado de nosotros, porque Él quiere, porque nosotros no le damos lugar para que siga operando plenamente en nuestras vidas.
es duro, es difícil. Pero acá la solución de todo esto es lo que hizo este hombre. Mire lo que hizo. Versículo 6. El varón de Dios preguntó, cuando él gritó, ah, Señor mío, era prestada, se refirió o se dirigió a Eliseo. Entonces Eliseo en el versículo 6 pregunta, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. El hombre fue al lugar correcto, indicado. Fue al profeta Eliseo. Fue a decirle su necesidad. Reconoció su problema. Eso es lo que nos cuesta muchas veces reconocer, ¿no? Nos cuesta muchas veces reconocer que algo ha fallado, que nosotros hemos fallado, que tenemos un problema. No queremos aceptarlo. Delante de los demás nos da pena aceptarlo. ¿Cómo yo voy a aceptar esa situación delante de aquellos que están a mi lado? No puedo aceptarlo. Pero en comunión con Dios, allá en privado, allá en lo oculto, allá en tu cuarto, con tu puerta cerrada, reconoce tus necesidades, acepta tus errores, reconoce tus problemas. Eso es una bendición. Porque el que cubre sus pecados no prosperará, dice la Biblia, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a la presencia de Dios, recibamos de Él el oportuno socorro, dejemos que Él nos llene de su presencia. Fue al profeta Eliseo. ¿Dónde vas a ir? ¿Donde tu compañero para que te ayude en oración? Amén. ¿Dónde vas a ir? ¿Donde alguien para que esté orando por ti? Está bien, pero no solamente es que el otro tiene que orar por ti, tú debes orar por ti mismo, tú debes buscar la gloria de Dios. Mejor es que vayas a la presencia del Señor, que yo vaya a la presencia de mi Dios, Jehová de los ejércitos, y pueda postrarme delante de Él y decirle, te necesito, Señor. Tengo un problema, he perdido el brillo para servir, he perdido el poder para realizar la obra tuya. Ahora me siento inútil, me siento inservible, me siento flojo en el desarrollo de tu obra. Señor, ¿qué debo de hacer? Estoy apenado, me avergüenzo, Señor, pero ten misericordia de mí. Voy a la presencia del Señor y el Señor será amplio en bendecir mi vida, en perdonarme, en ayudarme y en sacarme de victoria en victoria. Lo que me va a hacer es preguntas. El profeta le preguntó a este hombre, ¿dónde cayó? Y lo que Dios hará al preguntarme es que yo me sincere mucho más con Él. Porque en una oportunidad Dios le preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? Y aquel no le estaba preguntando en qué punto geográfico del huerto se encontraba. Dios sabe. Y aunque fuera la otra pregunta espiritualmente hablando, también Dios sabía la situación espiritual en la que había caído este hombre, Adán. Pero en medio de todo quería que él le respondiera. Y le echó la culpa a su mujer. Usted se conoce la historia. Pero nosotros, cuando el Señor nos pregunte, hay que decirle exactamente lo que Él nos está preguntando. Hay que responderle con exactitud lo que Él nos pregunta. ¿Quieres ser sano? Sí, quiero ser sano. ¿Quieres ser libre? Quiero ser libre. ¿Qué es lo que necesitas? Esto y esto y esto. ¿Dónde cayó? Aquí cayó. ¿Qué es lo que te pasó? Esto me sucedió. El hombre fue honesto, le dijo, allí cayó. Le mostró el lugar. Y al mostrarle el lugar, esto es maravilloso. Entonces cortó él un palo, el profeta, y lo echó allí e hizo flotar el hierro. La solución fue para este hombre un milagro en su vida. Recibió un milagro en su vida. Maravilloso, especial. Recuperó el hacha que había perdido en el lugar donde la había perdido. La recuperó. El milagro sucedió. La recuperó el hacha por medio de ese milagro. Se sintió contento porque ahora ya no iba a quedar mal con aquella persona que le había prestado el hacha. Al contrario, iba a quedar muy bien. Pero lo interesante de esto es que Eliseo metió un palo en el agua y con el palo que metió hizo flotar el hacha. Ese palo, ese pedazo de palo, tipifica la cruz de Cristo para nuestra vida. A veces, cual el hacha que se hundió en el agua, estábamos nosotros hundidos en el fango de pecado y de maldad. Un día Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de sangre por nosotros. Y cuando en esa cruz Él derramó hasta la última gota de sangre por la humanidad que estaba hundida y que vio hacia esa cruz
y le ha recibido en su corazón como el Salvador de su vida, comienza a flotar, sale del atolladero y comienza a ser una persona diferente, nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. La cruz de Cristo es algo especial, y aunque es símbolo de maldición, pero Jesús murió ahí por nosotros, se hizo maldición por nosotros, para que nosotros fuésemos libres del pecado y de la maldad. Lo que tenía que ser imputado a Él no fue imputado a nosotros, y lo que tenía que ser imputado a nosotros, que solo era muerte y destrucción, le fue imputado a Él. Al morir por nosotros, Él nos redimió de nuestra vana manera de vivir. Por eso es que ahora usted puede flotar en las aguas salutíferas del Cristo de la gloria. Por eso es que ya no está hundido, porque un día clamó a Jehová y Él se inclinó a usted, oyó su clamor y le hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, como dijo el salmista en el Salmo capítulo 40. Si tan solo fuéramos gente diferente, encontraríamos en el Señor la bendición y la victoria todos los días de nuestra vida. ¿Por qué no hacer su voluntad? ¿Por qué no acudir a Él sabiendo que algo se ha perdido en nuestra vida? ¿Por qué no aceptar nuestros errores y buscar la comunión con Él todos los días de nuestra vida? Es tiempo de restauración para nosotros. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tantas son las ocasiones, Señor, en que cosas como estas que le sucedió a este profeta suceden a nosotros también, nos suceden a nosotros. Tantas son las ocasiones en que te fallamos y no hacemos las cosas conforme a ti te agradan. Pero, Señor, sabiendo todo esto y dándonos cuenta de quién eres tú, ese Dios tan amoroso y especial que tenemos, acudimos a ti en esta hora para presentar todas nuestras cargas, para presentar todas nuestras ansiedades y necesidades ante ti, y para decirte, Señor, que te amamos y que deseamos, Señor, que tú te derrames sobre nosotros para sacarnos en victoria todos los días de nuestra vida. Guarda a tu pueblo presente, llénalo de tu gracia y de tu poder. Ayúdales a cada uno de ellos y ellas de acuerdo a la necesidad que cada uno tenga. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor, y te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Que Dios